Well, buenas tardes. I'm standing because I want to see you. Estoy de pie porque os quiero ver a todos. Of course, it's been a lovely opportunity for me to be in this beautiful city. Es una oportunidad maravillosa para mí estar en esta ciudad fantástica. But listening to Diego and Gerardo, and also talking with colleagues last night, I realize you're being rather kind to me because you don't need me here. Me doy cuenta, hablando anoche con los colegas, con Diego, con Gerardo, esta mañana, que sois todos muy amables y que en realidad no me necesitáis aquí. All the ideas that you need to share about inclusion, about education, they're already here in Spain. Que todas las ideas sobre inclusión y educación ya están aquí en España. So, but maybe I can serve the purpose of realizing that the ideas we're creating is bigger than Spain. Pero bueno, quizás sí que cumpla el propósito de evidenciar que las ideas son más grandes que España, que están en otros sitios también. That we're making connections across Europe Y que estamos across the world. creando conexiones en toda Europa y en todo el mundo. I started to use this image, Empecé a utilizar esta imagen. which is it's a banyan tree. Es un árbol que se llama banyan. Do you know this tree? ¿Lo conocéis? It's a typical tree from India, Es el árbol típico de la India. and it has some special qualities. Tiene cualidades especiales. So it creates new trees Crea árboles nuevos because when the seed it rests in a branch porque cuando cae la semilla a una rama, and it drops roots from the branch into the ground. extiende las raíces desde la rama hasta la tierra. So one tree spreads over a huge area. De modo que un único árbol se va extendiendo a lo largo de toda una área muy grande. So it's a good symbol of the kind of network we're trying to create. Entonces es un buen símbolo del tipo de red que intentamos crear. And in this tree, every new tree is just as important as the old tree. Y con este árbol lo que pasa es que cada árbol nuevo es tan importante como el original. And in this room, Y en esta sala, the ideas that each of you have las ideas que cada uno de nosotros tenemos are just as important as the ideas that I have. son tan importantes como las que yo tengo. This is my work, Este es mi trabajo. the idea that we could make from our education systems. La idea que podemos realizar en nuestros sistemas escolares o educativos. Often designed as a way of separating people, A menudo diseñados como una manera de separar a la gente of placing them in orders of importance. o de colocarla según el orden de su importancia. We could have a new kind of education Podríamos tener un nuevo tipo de educación, that brings people together. aunando a la gente. An education that's for everybody. Una educación para todos. But a good education for everyone in their communities. Una buena educación para todos los miembros de la comunidad. In trying to explain the idea of inclusion, forgive me if this sounds rather simple. A la hora de intentar explicar la idea de inclusión, os pido que me disculpéis si suena simple o demasiado sencillo. So I've tried to make this distinction at the moment between inclusion A and inclusion B. Voy a intentar diferenciar entre inclusión A e inclusión B. Because most people around the world, they think La that ma- inclusion is about the participation in the mainstream of children with disabilities. La mayoría de la gente, en este sentido, entiende que la inclusión en la educación es la participación en la corriente principal, el mainstream, de los niños que tienen discapacidades, a integrarlos. Though if you take that as your idea of inclusion, Si tomamos esto como nuestra idea de inclusión, then you notice there are other inclusions.
Entonces no hay otras inclusiones. Like overcoming discrimination on the basis of gender. ¿Qué pasaría, ¿no?, con la superación de la discriminación por razones de género? Or being concerned with the participation of people from ethnic minorities O con la participación de las minorías étnicas, or new immigrants. los nuevos inmigrantes, por ejemplo. Okay. So we end up with a series of inclusions. ¿No? Terminaríamos así teniendo toda una serie de inclusiones individuales, ¿no? Each concerned with one bit, one part of some people. Cada una estaría relacionada con un trocito o una parte de un público, diríamos, de unas personas. And while each of these issues is extremely important, Y a pesar de que cada uno de estos temas es muy importante, it will never take you to inclusion even of these groups of people. ni tan siquiera llegaríamos a la inclusión de estos grupos de personas. Because nobody is a disability. Nobody is a gender. Porque nadie Nobody is an ethnic minority. Nadie es una discapacidad, una discriminación de género, una minoría ética. There are only whole people. Solo podemos hablar de personas enteras. Now, I have noticed that around the world, despite the fact that I make these arguments, Yo, a pesar de que voy por el mundo compartiendo estas argumentaciones, he observado people continue to think of inclusion in this way. que la gente sigue teniendo este concepto de inclusión. So maybe my arguments aren't so good. O sea que a lo mejor mis argumentos no son tan buenos. You have to tell. Ya me lo diréis. I wanted to remind you, though, when we talk about these ideas of inclusion, Quiero recordaros que cuando hablamos de estas ideas de inclusión and we think we're doing something new, y pensamos que estamos haciendo algo novedoso, these discussions have been taking place for centuries. bueno, pues son debates que han tenido ya lugar hace siglos. So this is Michel de Montaigne, Aquí tenemos a Michel de Montaigne, a French philosopher and writer, escritor, filósofo francés, famous for writing a great book of essays. muy famoso por escribir un gran tratado o ensayo. And Michel de Montaigne, he was a man out of his time Y era un hombre avanzado a su tiempo, in the 16th century. en el siglo XVI. And in his time, people thought it was interesting to bring from South America, Latin America, indigenous people En su época se pensaba que sería interesante traer indígenas de Latinoamérica and show them to the important people of France y mostrar a los personajes importantes de Francia, as if they were exhibits in the zoo. mostrárselos, ¿no?, como si fuesen una atracción de zoo. And Michel de Montaigne, he went to such a show, Y bueno, Michel de Montaigne fue a uno de estos espectáculos and he said, he wrote, they showed this person as if he was an exhibit. y escribió en su tratado, muestran a esta persona como si fuese un objeto de exposición. But all I could see Pero lo único que yo veo was a person es una persona just like me, como yo, who had interesting things to say que tiene cosas interesantes que decir in a language that I could, if I tried, I could learn it. en un idioma que si yo lo intentase pues podría aprender. So, this is these conversations which we are involved in are many centuries old. O sea que estas conversaciones en las que participamos tienen ya siglos. I prefer to think of inclusion in this second way. Yo prefiero pensar en la inclusión de esta segunda manera, B, la manera B, in which I always link inclusion with exclusion. Aquí siempre relaciono inclusión con exclusión. Promoting inclusion is always
overcoming exclusion. La promoción de la inclusión significa superar la exclusión. It's always about everybody. Y siempre se trata de algo que afecta a todos, About adults as well as children. adultos y niños. So when we think inclusion is about the participation, increasing the participation of individuals and groups, En este sentido, la inclusión es aumentar la participación de individuos y grupos. and if we think about inclusion in schools, Y si nos centramos en la inclusión escolar, it's about the adults in those schools as much as it is about the children. tiene que ver tanto con los adultos de esa escuela como con los niños. It's about the families of those children También tiene que ver con las familias de esos niños and about other people in the community. y otras personas de la comunidad. Because you haven't a hope of promoting inclusion in school Porque el objetivo es promocionar la inclusión en el colegio. if it's not also about promoting the participation of people who work in schools, Y de promover la participación de aquellos que trabajan en los colegios. about giving teachers a say in how they teach, Darles la palabra a los profesores sobre su manera de enseñar. some control over how they develop their schools, También darles control sobre cómo desarrollan las escuelas. which then they'll only be too pleased to share with the children and with the parents. Y con ello, estas personas estarán mucho más motivadas para compartir con los niños y con los padres de los niños. It's not enough, though, to think of inclusion as about individuals. No es suficiente, por tanto, pensar en la inclusión como individuos únicamente. It also has to be about making schools and other settings, Hay que crear escuelas, colegios y otros entornos making our education systems y construir sistemas educativos responsive to everyone in the community. en respuesta a todos los miembros de la comunidad. So when you come to a school, it already is a place that is welcoming to you, irrespective of your background. De modo que cuando llegas a un colegio es un lugar que te da la bienvenida con independencia de tu entorno, de tu formación, de tus antecedentes. But most importantly for me, in inclusion B, inclusion is about putting values into action. Y muy importante en este modelo B, la inclusión es llevar los valores a la acción. If we don't talk about values, Si no hablamos sobre valores, we don't understand what inclusion is or why we should do it. no entendemos lo que es la inclusión ni por qué deberemos aplicarla. It only becomes something we want to do when we understand that the idea of inclusion is consistent with our deeply held values. Solo se convierte en una realidad cuando nos damos cuenta de que la idea de inclusión es coherente con nuestros valores más internos. So involvement in inclusion is an invitation. Por tanto, la participación en la inclusión es una invitación It's an invitation to look at your values, a mirar nuestros valores, to think whether those values are consistent with others who want to promote inclusion. a pensar si esos valores son coherentes con los de otras personas que quieren promover la inclusión. And if they are, to join with others. Y si son coherentes, entonces nos podremos unir. So inclusion, most importantly for me, is about values into action, as Gerardo also. Como Gerardo ya ha mencionado también, para mí algo muy importante en la inclusión son los valores en acción. And in this way, inclusion becomes not an aspect En of education, este sentido, la inclusión no se convierte en un aspecto educativo, not something that schools do in part of their activity, no en algo que la escuela imparte, ¿no?, como una actividad, but it's an approach to school improvement, sino que se convierte en un enfoque para la mejora, a way of thinking about everything that takes place in education. una filosofía, una manera de pensar en la enseñanza y la educación. So, I try to elaborate what inclusive values might be, Voy a intentar desarrollar un poquito los valores developing a framework, y desarrollar un marco, starting from some ideas that I had
maybe 30 years ago. Partiendo de ideas que yo ya tenía hace 30 años. That at the heart of education En el corazón de la educación was the idea that everyone should be valued equally. está la idea, ¿no?, de que todos debemos ser valorados igualitariamente, That everyone should have an education of quality in their locality. de que todos merecemos una buena educación en donde vivimos, en nuestra comunidad. An education that was for everybody in the community Educación para todos, as a right. como derecho. And gradually, in discussions with many, say, I imagine thousands of people around the world, Y gradualmente, en debates y discusiones con miles de personas de todo el mundo, I've elaborated my framework into maybe a universe. he ido desarrollando ese marco y convirtiéndolo en un universo In which these are the values headings that I now use. en el que aparecen estos valores, estas etiquetas. And I say values headings Etiquetas o palabras, términos, because this is just a word. porque son palabras únicamente. Until you explore its meaning, Hasta que no exploramos su significado, it just becomes something very easy to say, son cosas muy fáciles de pronunciar, but without any connection with action. pero no están conectadas con la acción. And in my book, I've elaborated in some detail what each of these headings mean. En mi libro tengo todos los detalles de cada etiqueta, de cada denominación del valor. So, equality, rights, Igualdad, derechos, participation, participación, community, comunidad, respect for diversity, respeto a la diversidad, sustainability, sostenibilidad, non-violence, no violencia, honesty, honestidad, compassion, compasión, courage, coraje, confianza. Sorry. Trust. Confianza. Yeah. Trust. trust. Joy, it's the translation, forgive me. When I started this, I thought I should apologize for my good English Yeah. and Bueno, my terrible Spanish. debería haberme disculpado por mi inglés fantástico y mi español tan patético. Love, Amor, which is kind of deep Prof- meaning of love, which is a deep caring, en un sentido profundo, which asks for nothing in return. el cuidar a otra persona sin esperar nada a cambio. Part of the professional qualifications to be a good teacher. Es una de las habilidades necesarias en un buen profesor. Beauty Belleza and wisdom, y sabiduría. which it's not in here, the idea of wisdom, but I added it. No está en Through el, dialogue with many people since I wrote this. no está en el manual, pero lo he añadido gracias a los intercambios con muchas personas, Because wisdom is needed to make choices between conflicting possibilities when you're thinking, what values should I do I need to put into action? porque la sabiduría es muy necesaria cuando tenemos que hacer una elección entre posibilidades divergentes o en conflicto. And sometimes people say to me, well, couldn't you make this a bit shorter? Hay veces que me dice la gente que por qué no hago esto más breve, más corto. Couldn't you tell me the 3 or 4 values that are important for Me education? dicen, ¿por qué no me das los 2, 3 valores que son realmente importantes en educación? And then I think, well, okay, but then what is an education system without wisdom? Sí, pero ¿qué sería un sistema educativo sin belleza, sabiduría, Without hope, esperanza, without love, amor, without joy? alegría? And then when I work with groups of people, Y cuando trabajo con grupos, and we say a typical activity, I'm working with a group of people, we say let's take a value and then work together on what that value means for how your school will change. y les digo, bueno, vamos a hacer una actividad, tomemos un valor y juntos intentad buscar el significado de cómo funcionaría ese valor en vuestra escuela.
And some people will take participation or community, Algunos cogen comunidad, participación, and other people will take beauty y otros belleza, or courage o coraje, or love. o amor. And each person finds a starting point to lead them into an understanding of this universe of values. De modo que cada uno elige un punto de partida que les lleva a la comprensión de este universo. And together, these values ask and answer Estos valores juntos plantean preguntas y dan respuesta a question that has been asked by philosophers for some thousands. Dan respuesta a preguntas que se han planteado los filósofos durante miles de años. How should we live together? ¿Cómo vivir juntos? And of course, the old version was something like, how should a man live in Athens? En la versión antigua de este filosofeo sería ¿cómo puede el hombre vivir en Atenas? ¿No? Okay. And the inclusive version, La versión inclusiva, how should we, all of us on this planet, la versión inclusiva es cómo vivimos todos juntos en este planeta. how should we live together? Nosotros juntos, ¿cómo vivimos? But behind the inclusive values, there are other values, Pero por detrás de los valores inclusivos hay otros valores which are within each one of us too. internos al ser humano. So, you remember I link inclusion with exclusion, ¿Os recordáis que hemos unido inclusión a exclusión? and the struggle to develop inclusion Y la lucha, ¿no?, en el desarrollo de la inclusión is also an internal struggle es una lucha interna to promote inclusive values para promover valores inclusivos and decrease the power y, of excluding y values. reducir el de los valores excluyentes. And so, inclusive values are always on the point of being replaced by excluding values. Los valores inclusivos siempre están llegan a un punto en el que podrían ser reemplazados por los valores exclusivos o excluyentes. So a broad notion of community, Por ejemplo, una noción muy amplia de comunidad puede llevarnos a ese punto, in which there is easy move from concern with your family en la que haya un margen muy amplio, ¿no?, en relación con la preocupación por tu familia into a concern with the wider community. y las contradicciones, ¿no?, con las preocupaciones por la comunidad más amplia, por ejemplo, Into a concern maybe with one's wider locality. o quizá aspectos relacionados con la localidad más grande, Or as a citizen of a country, o como ciudadano de un país a nivel nacional, allowing this to blend into an idea of global citizenship. global, Global citizenship? y A citizen la of idea the de world. ciudadanía global, ¿no? Podemos ir más lejos. In its excluding form, it becomes only restricted to the single generation nuclear family. En una visión excluyente, ¿no?, podríamos tomar el enfoque como la familia nuclear, el centro, In which people want their family to be fine in the present, Quieres que tu familia esté bien en el momento actual with no care for the children of their grandchildren. y no te importan, pues, los hijos de sus hijos. So community gets blended into this narrow version of O sea family. que la comunidad puede pasar como valor excluyente a un concepto muy estrecho e inflexible, diríamos, de familia. And similarly for the other values. Y pasa lo mismo con todos los valores. So from participation, we become consumers. De la participación pasamos a ser consumidores, Equality is turned into hierarchy. la igualdad se convierte en jerarquía, Rights become only opportunities, los derechos se convierten en meras oportunidades, and so on. etc. Honesty replaced by a concern with image. La honestidad reemplazada por la preocupación por la imagen, Sustainability with exploitation. la sostenibilidad por la explotación, Love with property. el amor por la propiedad, Joy with reward and punishment.
la alegría por recompensa y castigo, non-violence with efficiency. la no violencia por eficiencia. I thought we changed. We changed it on your laptop, not here. Yeah, it's funny. I'm sorry, vigilancia. Yeah, surveillance. Yeah, it's Yeah. not a good word in Spanish. La vigilancia sería, no inspección. So trust becomes vigilancia. Control o control, ¿no? En vez de Yes. confianza, control, vigilancia. Beauty to competition, Belleza. courage to conformity. Hope becomes determinism, Y esperanza, determinismo. and wisdom becomes power. Sabiduría, poder. And I make this become slightly dark Se ha oscurecido la pantalla because we like to pretend we don't have these values. porque nos gusta, ¿no?, pensar que no existen estos valores. So, when I talk about values-led school improvement, Cuando hablo de mejora escolar dirigida por valores, what I really mean lo que realmente quiero decir is school improvement led by inclusive values. es mejora escolar guiada o dirigida por valores inclusivos, Because all activity is led by values. porque todas las actividades están dirigidas por valores. And the approach to education, which we're trying to reform, Y el enfoque a la enseñanza que intentamos cambiar aquí o reformar is an approach to education dominated by excluding values. en este momento está dominado por valores o excluyentes, es el que queremos reemplazar. Is anything clear? that I'm saying? ¿Está claro lo que vamos diciendo? Do you have a question? ¿Hay alguna pregunta? Shall I continue? ¿Continuamos? A question down there. There. Buenos días, Bob. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pequeña prueba para el doctor. A little test Ya to que you. estamos hablando de transmitir o promover los valores. Yeah, we're talking about values and inclusive values, yeah. En estos momentos en esta aula en la cual estamos In this very room, there are students, professionals. ¿Qué actividad, qué ejercicio, qué dinámica prepararía usted para realmente promover estos valores inclusivos, incluso a una actividad para autoevaluar esos valores? What values would you select to try and do self-selection, self-evaluation? ¿Una autoevaluación, has dicho? ¿De? Sí, incluso sea una forma de evaluar esa actividad en esta misma sala durante un ejercicio, un taller específico. ¿Y qué valores elegirías para...? Sobre Right. todo, plantear una actividad, un ejercicio y una tarea. In an activity, in a task, what values would you choose, to do the evaluation of the task? Imagine is this Okay, nice this question. lecture. Well, we have a little break, and it gives us a break, and I can think about the question. Muy bien, pues si me das un poquito de tiempo, me das una pausa, puedo pensar en But- esa. The way I would think about this is one of my values is participation. Pero bueno, yo diría que uno de mis valores es la participación. Another of my values is equality. Otro es igualdad. That's why, if we were wanting to evaluate some activities that you have engaged in your master's program, Por eso, si quisiéramos evaluar una de las actividades, por ejemplo, del máster, I would encourage you, work with you, to select your own means of evaluation. yo os animaría a que buscaseis vuestros propios medios de evaluación, Because I trust you. porque confío en vosotros. And because we trust each other, Y como confiamos los unos en los otros, maybe we can have the courage to say things that are quite difficult. pues podemos quizá tener el coraje de decir cosas que pueden ser difíciles. Because we may say, when we try and say things which are quite difficult, we may say things which are quite real. Porque cuando intentamos decir cosas que nos resultan difíciles, posiblemente estemos diciendo cosas que son muy reales. And an engagement with reality is always a good thing. Y participar, involucrarse en la realidad siempre es algo positivo. Honesty is a gift. La honestidad es un don. Maybe this
activity in Valencia Aquí tenemos una actividad en Valencia. is also an attempt to say we would like our education system to be replaced, the values which underlie our education system to be replaced by values which are more inclusive. Quizás sea un intento de decir que los valores que sustentan la educación en este momento pueden ser reemplazados por valores inclusivos. So, a framework of inclusive values, Por tanto, un marco de valores inclusivos and this book, The Index for Inclusion, y el índice de inclusión, el is libro. as an attempt to set out what inclusive values mean for all aspects of education. Es un intento de decir, ¿no?, qué significan los valores inclusivos para todos los aspectos de la educación. In schools, it's about what happens in classrooms, En el colegio, pues tiene que ver con lo que sucede en el aula, what happens in staff rooms, en las salas de profesores, in playgrounds, en los patios, in teaching and learning activities, en las actividades de aprendizaje y enseñanza, in relationships between children and adults, en las relaciones entre los alumnos y los adultos, between the school and parents and others in the community. entre el colegio y los padres y otros miembros de la comunidad. So now when people say inclusion, it's all about theory. Entonces, cuando dicen eso de la inclusión solo es teoría, We can say, no, we've considered what inclusive values mean for the detail of No. what goes on. podemos decir con detalle, ¿no?, de qué valores inclusivos son los que sustentan el modelo educativo en un colegio. You're all, are there people here who don't know anything about the Index for Inclusion? ¿Hay alguien que no sepa nada del índice de inclusión? Okay. So, I just talked to you. Pues va para ti. So, the Index for Inclusion, it sets out 3 dimensions of development Este índice establece 3 dimensiones de desarrollo. to do with the development of policies, Tiene que ver con el desarrollo de políticas. those documents that schools produce, they usually keep in a drawer. Las políticas son documentos que produce la escuela y que se guardan en un cajón. In the index, we want those documents to have real meaning, En el índice nos interesa que esas políticas tengan un significado verdadero, to connect with the development of inclusive practices. para poder conectarlas con el desarrollo de prácticas inclusivas. But when you're changing practices or when you're changing policies, Cuando cambiamos las políticas o las prácticas, in order to make sure that people share an understanding para asegurarnos de que la gente comparte una comprensión común of what has been changed, de lo que se ha cambiado, these have to become part of the culture. estas políticas y prácticas deben convertirse en culturas, deben ser parte de la cultura. So inclusion in the index is about creating inclusive cultures. O sea que en el índice la inclusión es, o podría ser un sinónimo de la creación de culturas inclusivas. And then the index has many indicators, I think 70, Y luego en el índice hay indicadores, creo que hay 70 indicadores, each one of which takes an aspect of the school cada uno se centra en un aspecto del colegio and its development. y en el desarrollo de ese aspecto educativo. So here is one indicator from many. Aquí tendríamos un indicador de los muchos que hay. The school is a model of democratic citizenship. La escuela como modelo de ciudadanía democrática. And then each indicator has a series of questions, maybe 25 Y questions. cada indicador tiene una serie de preguntas, 25. Whoops. And so the first here is, do people learn how to become citizens, good citizens, just by being at the school? Y la primera pregunta aquí es, ¿el mero hecho de estar en el colegio ayuda a que las personas se conviertan en buenos ciudadanos? And this is typical of the index, Es el formato típico del índice. is that there's a challenge to existing practice. Y es un cuestionamiento de las prácticas existentes.
So commonly in schools at the moment, citizenship is taught in some lessons. Maybe. Porque posiblemente en la práctica, actualmente, pues la ciudadanía, el ser un buen ciudadano, pues se aprende en otro sitio. Which talk about the participation of citizens En el que se hable sobre participación de ciudadanos in a context en un contexto where participation is not invited. en el que no se invita a la participación. But we have the value of honesty. Pero tenemos el valor de la honestidad. So that approach to citizenship is about learning hypocrisy, O sea que podríamos hablar de una especie de aprender a ser hipócritas, en realidad. not about learning how to be a good citizen. No se aprende a ser un buen ciudadano. And then what people often concentrate on in the index is individual questions. Y bueno, las preguntas individuales es en lo que nos concentramos en el índice. And I wanted to emphasize to you something about the index, which is people say that whatever it is that you're trying to change or develop in your school, you'll find some support. Lo que la gente suele decir sobre el índice es que con independencia de lo que queramos cambiar o apoyar en el centro, el índice ofrece apoyo. About how to do it in an inclusive way. Apoyo o guía para hacerlo de una manera inclusiva. So here is an example of a question. When children who have been absent return to school, are they given a genuinely warm welcome? Aquí tenemos un ejemplo de una de las preguntas en los indicadores. ¿Se le dará una calurosa bienvenida a un niño que vuelve al colegio después de haber sido absentista? And this and other questions were taken up by a school Son preguntas como esta que toma la escuela. who were being told by the inspectors, Bueno, las puede aplicar un colegio al que los inspectores le han dicho you have to increase attendance. tiene que mejorar los niveles de asistencia. But the inspector's method, Pero el método del inspector which is to blame the children, es echarle la culpa al alumno, to blame the parents, a los padres, was not successful. y no es un método de éxito. In this school, they decided, on the basis of looking at a series of questions, En este centro han decidido, teniendo en cuenta una serie de preguntas, maybe it's more to do with our relationship with the children. que quizá la clave esté en mejorar la relación con el niño. Or another question, are meetings between schools and families, is there a real exchange of ideas and information? Otra pregunta, ¿no? Se hace un intercambio de información, se comparte la información en las reuniones con las familias. Or is it only that the teachers tell the parents? O solo hablan los profesores a los padres. Or this question comes from an indicator which is the school encourages children to be confident, critical thinkers. Esta pregunta viene del indicador: la escuela fomenta que el niño se convierta en un pensador crítico. But the first question under that indicator Y la primera pregunta en el indicador is, do the teachers encourage each other? es: ¿se apoyan los profesores los unos a los otros a ser pensadores To críticos be confident, critical thinkers. y tener confianza como pensador crítico? So this emphasizes again why inclusion has to be about the adults as well as the children. Por eso vemos claramente que la inclusión tiene que ver también con los adultos, no solo con los niños. One thing that I introduced into this new edition of the index is the idea of alliances. Una cosa nueva que he incluido en la última edición del índice es la idea de las alianzas. So we recognize that if we approach a school and we want them to develop inclusively, Si queremos que una escuela se desarrolle de manera inclusiva, there are many activities that are also pushing in the direction of inclusion. hay muchas actividades que nos pueden llevar a esa dirección de la inclusión. To do with collaboration and non-violence, Actividades relacionadas con la colaboración, la no violencia, to do with global citizenship, la ciudadanía global, the promotion of health. promoción de la salud. And this is a picture that I took when I was invited to a conference in India. Esta es una foto que saqué cuando me invitaron a un congreso en India.
The conference was about inclusive educational reform. Era un congreso sobre reforma con educación inclusiva. In the same building as this conference on inclusive educational reform, En el mismo edificio, en las mismas instalaciones donde se hacía el congreso, was another conference Había- about developing environmental projects in the schools. había otro congreso sobre el desarrollo del ecologismo en la escuela, en los colegios, en la sostenibilidad. And yet neither group made a connection. Y ninguno de los dos grupos estableció conexión alguna. So I was able to take some pictures Yo saqué algunas fotos and bring into my talk the connection. y las saqué en mi conferencia. Saqué el vínculo. Here's a school in an area I'm working. This is the grounds of a school in which I'm working. Esta es una foto tomada en la escuela en la que estoy trabajando. They thought the pond was too risky, Pensaban que el estanque era muy peligroso so they covered it over. y lo taparon. But I work with other schools who have a different view of risk. Pero he trabajado también con otras escuelas que tienen una visión diferente de lo que es el riesgo. They can see the importance of outdoor learning to the way in which children learn together in school. Estas escuelas tienen otra visión de lo que es el aprendizaje en el exterior And they prepare the children for coping with risk. y preparan al niño para afrontar los riesgos. They don't say you must never have fire. No les dicen peligro, fuego. They show children how to work with fire and to be safe with it, Les enseñan cómo hacer un fuego y cómo mantener la seguridad. and to have some of the joys of cooking outdoors. Y así, pues, participar, ¿no?, en lo que es cocinar en el exterior This is y disfrutar. a movement in the UK, but in many other countries, called Forest School. Hay un movimiento en el Reino Unido y en otros países que se llama la Forest School, el colegio del bosque. It originates from India, Surge en India, from the poet and writer Rabindranath Tagore. de Tagore, ¿no?, el escritor indio. Es originaria suya esta idea. Who said that the forest people of India had discovered a wonderful way of learning. Él dice que los aldeanos, los que viven en el campo, en la India, han descubierto una maravillosa manera de aprender. They would meet as a community in a clearing in the forest, Se reúnen como comunidad en un claro, en el bosque, which he called a forest school. y es lo que él llama escuela del bosque. And he used this phrase to describe the activities of that community, Utiliza esta frase para describir las actividades de la comunidad, and the phrase was unity in diversity, y esa frase que utiliza es unidad en la diversidad. which is a good phrase to describe inclusion. Es una manera perfecta de describir la inclusión. Now, that idea of forest school is about teaching collaboration, Esta idea de la Forest School enseña colaboración, teaching outdoor skills, enseña también habilidades en el exterior, allowing children to build understanding from real experience, permite que el niño construya su comprensión en base a la experiencia real to make a reconnection with the earth y así establecer la reconexión con la tierra as our partner in this life, como el socio, ¿no?, en la vida, not el something partner. that we should exploit. Y no como algo que se deba explotar, evidentemente, sino como un colaborador, ¿no? But this same group who work on forest schools, Estos mismos grupos que trabajan en la escuela del bosque, I'm encouraging to make a link yo les animo a que establezcan otros vínculos with the people who work on the development of school gardens. con, en este caso, los que trabajan en el desarrollo del jardín escolar, Which is also about rethinking one's relationship to the earth. Las huertas escolares son otra manera, ¿no?, de reconstruir ese vínculo con la tierra, From growing things, cultivando la tierra, to cooking, cocinando, to eating, comiendo, to
thinking about what happens to the waste, ¿no? Y meditando también sobre los desechos, the cycles of food production and consumption. el ciclo, ¿no?, de la producción y consumo de alimentos. Now you remember I showed you the dimensions, ¿Te acuerdas? Hemos visto las dimensiones. and in the previous edition of the index En la edición anterior del índice, I'd left a large hole yo dejé un agujero en el trabajo, because I hadn't really thought through un vacío, porque no había pensado en algo. what inclusive values mean for the activities that take place in classrooms, for teaching and learning activities. El significado de los valores inclusivos en las actividades de aprendizaje y enseñanza. So I wanted to make a curriculum for all cake. Yo quería hacer un currículum para todos, ¿no? Válido para todo. So Un I've plan de put estudios in the ingredients, con los ingredientes son los valores, principles, los principios, like education should build from the experience of children and adults. un principio sería la educación debe construirse sobre la experiencia de niños y adultos. Education should connect what we learn with our emotions. La educación debe conectar lo que aprendemos con nuestras emociones. It should connect practical and academic skills. Las habilidades académicas con las prácticas. And so I put these principles into my cake, Entonces pongo estos principios en el pastel and then my last ingredient is imperatives. y los últimos ingredientes son los imperativos. There are things that need to happen. Hay in cosas education. que necesariamente deben pasar en la enseñanza. There are discussions we need to have with each other and with our students that we cannot put off. Hay debates que no podemos posponer ni con nuestros compañeros ni con los niños o los alumnos. And these include issues of sustainability, Debates sobre sostenibilidad, about how we live together in a world Sobre where cómo- there is much more movements of people, sobre cómo vivir juntos en un mundo en el que hay grandes movimientos de personas. and so these imperatives, these things that we have to do, Y estas I cosas- also put into the cake. Que son imperativas, también las pongo en el pastel. And out of this, I have a sister question, or a sister statement to the statement, how should we live together? Y con ello, pues me surge otro enunciado en paralelo a la pregunta de cómo vivir juntos. It's the question, what do we need to know in order to live together well? Se trata de la pregunta ¿qué necesitamos saber para vivir juntos bien? And we think of the curriculum as something that's about schools, Pensamos en el currículum como algo de los colegios, de las escuelas, and it became like that. y que es así. But the curriculum is about our lives, Sin embargo, el currículum tiene que ver con nuestras vidas what we need to know in order to live together well. y con lo que tenemos que saber para vivir juntos bien. And so here are my conclusions for the way in which we could divide up knowledge. Y aquí tengo mis conclusiones sobre cómo podríamos dividir un poquito los conocimientos. It's about issues of food, Comida, the importance of la water. importancia del agua. In Valencia, you know a lot about this. Sabéis mucho sobre este tema, ¿no? En Valencia. The most important commodity on this planet El artículo- is fresh water. El artículo de consumo más importante en el planeta, ¿no? Es el agua. My curriculum's about clothing Mi currículum tiene que ver con las prendas de vestir, and decoration of the body. cómo decoramos nuestro cuerpo. Without clothing, it's also always about decoration. Incluso aunque no llevemos ropa, también hay decoración. I could wear a bag. Yo podría hasta ponerme una bolsa, siempre un saco. It's about building, housing and the built environment. Viviendas, el medio ambiente, el entorno construido, About mobility
how and why we move around our locality and the world, La movilidad, por qué nos movemos, cómo nos movemos en el mundo, mobility and transport, transporte, about health and relationships, salud y relaciones, about the earth, la Tierra, the solar system and the universe. el sistema solar y el universo. That's a conception of physics and chemistry Es una- which makes sense to a 5-year-old. Es una concepción que tiene sentido para un niño de 5 años, a nivel químico y físico, concebirlo así. It's about life on Earth, La vida en la Tierra, sources of energy, fuentes de energía, communication and communication technology, comunicación y tecnologías de la comunicación, literature, arts and music, literatura, artes, música, work and activity. trabajo y actividades. And I include activity because life should be a life of activity. Trabajo y actividad, porque la vida debe ser actividad. And one shouldn't place one's identity only in the part of those activities which earn money. Y no debemos poner toda nuestra identidad en actividades que nos reportan dinero. So if you have no job, you have no identity. De modo que si no tienes trabajo, no tienes identidad. This can't be a way forward when there are 50% of young people in Spain who are Sin duda esa no es not la in work. conclusión, ¿no? Cuando el 50% de los jóvenes en España están parados, no es el concepto. And my last subject is ethics, power and government. Y mi última asignatura sería ética, poder y gobierno. Here, it's not difficult to find resources to think how one might teach about clothing. No es difícil encontrar recursos si lo que quieres enseñar es la asignatura prendas de vestir. The cycle from growing to making to buying and selling. Podríamos hablar de todo el ciclo, el cultivo, ¿no? De las cosechas, la producción, la compra, la venta, llevar puestas las prendas. Or to find resources for mobility and transport. Tampoco es difícil encontrar recursos para movilidad y transporte. This is my local cafe. Aquí tengo mi cafetería local. Until about two years ago, Hasta hace unos 2 años, everyone who worked in my cafe came from Eastern Europe. todos los que trabajaban en esta cafetería eran de Europa del Este. Now maybe 60% are from Spain. Ahora el 60% son españoles. And we know why. ¿Sabemos por qué? This is Mo Farah, maybe some of you know him. ¿Conocéis a Mo Farah? He is a famous British runner. Corredor famoso británico, He won 2 gold medals ganador de 2 medallas de oro at the Olympic Games. en las Olimpiadas. And then he won 2 gold medals at the World Championship. Y luego también ganó 2 medallas de oro en los campeonatos del mundo. He is 150% British. Es 150% británico. This is his twin brother. Aquí tenemos a su gemelo, He lives in Somalia. que vive en Somalia. He is minus 150% British Es menos 150% and has británico. no chance of coming to the country. Y no tiene ni la más mínima oportunidad de venir al país. This is his sister who lives in rural Somalia. Su hermana vive en la Somalia rural. Her son has a preventable disease. He has tuberculosis. Su hijo el hijo de la hermana tiene una enfermedad prevenible, tiene tuberculosis. It's a resource for understanding our views about people who move around the world and our attitudes. Aquí tenemos un recurso para entender el tema de la movilidad. I've taken this work with the index to many countries. He llevado este trabajo del índice a muchos países. This is made by some children in Chile. Es una escultura hecha por niños en Chile. I thought it was really beautiful. Creo que es preciosa. And it was made by children cooperatively in a school from found objects. Es un trabajo colaborativo hecho por los niños con objetos encontrados. A school that had no confidence Era about what they were doing in education. Un colegio que no tenía ningún tipo de seguridad en sí mismo, ¿no? Por lo que respecta a su enseñanza. But you could see the wonderful possibilities there in the Pero- young people and in the teachers. Pero estaba claro que las posibilidades eran maravillosas en los jóvenes alumnos y en los profesores. And we worked together with groups of teachers thinking how could this book
support the development of working Y children. bueno, en esa escuela trabajé con grupos de profesores para ver cómo podíamos llevar a la práctica el índice. And this work will continue. Y este trabajo sigue en marcha. Currently, I'm working with, I'm supporting a project to work with all the schools in this area of England. Actualmente participo en un proyecto prestando apoyo a todas las escuelas de esta zona de Inglaterra, Called Norfolk. Northern. So we offer schools the possibility of working with the index, Ofrecemos a las escuelas la posibilidad de trabajar con el índice and out of 450 schools, y de 450 colegios, maybe 150 so far el 150% por ahora are working with it. están trabajando con el índice. We have 18 schools which operate as hubs. Operates As as. hubs, as centres, Tenemos 18 de esas escuelas que funcionan como núcleo. to support the work of the others. Son núcleos de coordinación para coordinar el trabajo de todos los centros. And my job is to support all these groups when I can. Y mi trabajo es prestar apoyo a estos grupos cuando puedo. Here's an example of one school. Y aquí tenemos un ejemplo de un colegio, It's called Coleman Infant School. el Coleman Infant School. And it's a nice example of how they worked with the index. Ilustra muy bien cómo trabajan con el índice, Because when people work with this book, there are no rules. porque cuando la gente trabaja con el índice no existen las reglas. They can use it to find things that they want to do, Lo pueden utilizar para encontrar cosas que quieren hacer, to try some things for a while, para experimentar con algo and then get more deeply involved. y conseguir cada vez involucrarse más. So they started by consulting parents and children and each other. Entonces, el inicio aquí es consultar a los niños, a los profesores y a los padres, y entre ellos. And out of that consultation Después de esta consulta, came strong views from the children that they wanted the play spaces outside the school to be run differently. sale la conclusión de que los niños tienen muy claro que quieren que los espacios exteriores a la escuela pues, se gestionen de otra manera, That they found playtime a difficult time. que encuentran difícil el jugar en las pausas, en los recreos, And sometimes not so safe. y que ese juego a veces tampoco es muy seguro. So the school have divided the play space into zones La escuela ha dividido los patios en zonas, where different areas can take place, en diferentes áreas con diferentes actividades, sometimes with adult support. que en ocasiones incluyen supervisión adulta. So here is an example where they consulted for a while, but then they acted. O sea que tenemos un ejemplo en el que primero hay una consulta durante un tiempo, pero luego hay acción. And what we found, sometimes when the index is used, the consultation goes on for months and months. He visto, ¿no?, que en el trabajo con el índice el periodo de consulta en ocasiones se produce durante meses y meses. And in the end, the school are exhausted and there's no action. Y entonces al final el colegio está totalmente agotado y ya no hay acción. It's far better to have an incomplete consultation and early action Es muchísimo mejor que, aunque la consulta sea incompleta, se produzca la acción lo antes posible, than a complete consultation and no action. que tener lo contrario, una consulta completa sin ninguna acción. They use the index to work with quite specific things. Utilizan el índice para trabajar cosas muy concretas, How to improve relations with parents. como mejorar las relaciones con los padres, How parents could support children's learning in school. cómo pueden los padres apoyar el aprendizaje de sus hijos And how teachers could support children's learning that took place at home. y cómo pueden los profesores apoyar el aprendizaje de los hijos, de los alumnos en casa. They've rewritten their bullying and behavior policies. Han reescrito sus políticas o protocolos de anti-acoso, anti-bullying, And they linked this work with another piece of work that was happening in the school y han relacionado ese trabajo con otro trabajo que se está dando en el colegio. on rights respecting schools. Rights respecting schools. Los derechos escolares. You work to make your school into one that respects rights and then you get a certificate. El respeto de los derechos, ¿no?, y la emisión de certificados si tu escuela
respeta los derechos. But of course they realized that working with the index was precisely what they needed to do in order to make their school into a school that respected the rights of children and adults. Se han dado cuenta que el trabajo, la utilización del índice les ha ayudado a conseguir el objetivo que inicialmente tenían, que era el que su escuela fuese una escuela respetuosa de los derechos. One member of staff was very knowledgeable about issues of environmental sustainability. Había un profesor que sabía mucho sobre temas de ecología, sostenibilidad. So together they've made a community garden. Con él hicieron un huerto escolar comunitario. They developed food waste recycling in the kitchen and in classrooms. Desarrollaron instalaciones de reciclaje de los desechos en la cocina escolar y en las aulas. They've worked with the children to make their lunches free of packaging. Trabajaron para conseguir que los niños preparasen el almuerzo sin ningún tipo de envase. Then they thought maybe there's some ideas about how we can collaborate better as teachers. Y también, surgieron ideas de mejor colaboración con los profesores. And what they chose to do Para ello, was to get teachers to talk about what they were good at. Organizaron sesiones en las que los profesores hablaban sobre lo que ellos hacían bien, And they paired teachers with each other. haciendo parejas de profesores. So one teacher who didn't have the confidence in certain art activities De modo que, por ejemplo, un profesor que no tuviese habilidades artísticas worked with another teacher who was already very skilled. trabajaba con uno que sí que era muy hábil. The same with technology projects. Y esto también se hizo con los proyectos de tecnología. And the head teacher said to them, "You know, you're too modest." El jefe de estudios o el director les dijo: sois demasiado modestos. And the English phrase, "You're too modest to blow your own trumpet." Es un refrán inglés, les ha dicho: sois demasiado modestos para que suene la trompeta. And now, having worked through a series of activities, Y ahora que ya han trabajado en toda una serie de actividades, they've looked again at their school improvement plan. han revisado su plan de mejora escolar And they put in a column which is connecting to the index. y hay una columna que se llama conexión con el índice. So everything they do and everything they want to do to improve their school, O sea que todo lo que hacen para mejorar la escuela they ask, how can the index help us? se han planteado en ese cuestionario cómo nos ha ayudado el índice a conseguirlo. So what started as just partial, making a small change, O sea que lo que comenzó como hacer un pequeño cambio, un cambio parcial, has become an approach to developing their school. se ha convertido en el enfoque de mejora y desarrollo del colegio. Here's some alliances we make with the past. Aquí tenemos algunas de las alianzas con el pasado. On the left is a woman called Harriet Martineau. A la izquierda, Harriet Martineau, She lived in the early part of the 19th century. 19th, vivió en la primera parte del siglo XIX. And she lived in this area of my project. Vivía en la zona de mi proyecto And she was, again, a person out of her time. y fue todo un personaje de su época. She wrote about economics and politics. Escribía sobre economía, política. She advocated for that everybody, women and men, should have the vote. Defendía el voto para hombres y mujeres. So she's a partner in our inclusion O sea, project. que es sin duda una buena colaboradora en el proyecto de inclusión. And the man on the right Y este señor is Thomas Paine. es Thomas Paine. He wrote a book called The Rights of Man. Escribió un libro, Los derechos del hombre, He also helped to write the American Declaration of Independence. y también ayudó a escribir la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. And then he went to Paris Después se fue a París and helped with the planning of the French y Revolution. ayudó a planificar la Revolución Francesa. So he was a very important person of O his sea, time. que era un señor muy importante en su época. He grew up in the same area, También creció en esta zona and I feel he too is a partner y también creo que es un buen socio in this project. en este proyecto. So he's now holding
Como veis, His statue now holds the index of inclusion. su estatua lleva el índice. So we've had a lot of ideas. O sea que hemos tenido muchas ideas. This is, can you see right at the top, it's very small writing, that's the capital city of this area of Norfolk called Norwich. En la parte superior está la capital de este condado, Norwich, o esta región. And this is a woman who is called Boudica. Esta señora se llamaba Boudica. She lived in about the beginning of the first millennium, so 014. Debió vivir en el año 14 de nuestra era, del primer milenio, a principios. And she's famous for trying to drive out from England to drive the Romans out of England. Es famosa porque intentó expulsar a los romanos de Inglaterra. And we thought we're going to, over 1 week, we're going to walk from Norwich to the far point of the county. A lo largo de una semana vamos a hacer una caminata desde Norwich al punto más septentrional To follow the route she took with her arms. para seguir la ruta que ella hizo con sus soldados. And we've mapped all the schools that are on that route. Hemos hecho un mapa que incluye todos los colegios de la ruta. And I think there are 10 schools, Debe haber unos 10 colegios, 2 each day. 2 colegios al día. We will invite them to have conversations about inclusive school improvement. Y cuando lleguemos a esos pueblos, a esos colegios, les invitaremos a participar en debates sobre educación inclusiva. This is a little city called, a little town, it's called Swaffham. Este pueblo se llama Swanton. Swaffham, yeah. And it has many turbines near this town. Hay muchos molinos eólicos. And I find the combination of this new turbine with the old town, I actually think it's lovely. Creo que es una combinación encantadora. Me gusta una ciudad antigua con esos molinos. And in a couple of weeks' time, we're going to have a conference. En un par de semanas vamos a tener una reunión, un congreso. Just near this town, which is called, in this place which is called Green Britain. En esta zona que se llama Green Britain, en And este it's lugar. a conference about school improvement, Es un congreso sobre mejora escolar which will link in the conference issues of inclusion and environmental improvement. que va a abordar temas de inclusión y mejora medioambiental. We're going to use that opportunity Utilizaremos esta oportunidad to gather stories from our 140 schools. para ir juntando historias y anécdotas de los 140 colegios. Of the work that they've been doing with the index, Y nos hablarán sobre el trabajo realizado con el índice en la jornada. so that we can share them with you, Y así poder luego también compartirlo con vosotros. who I invite Os invito to become part of this network, a ser miembros de esta red to create your own stories y crear vuestras propias historias and share them with me. y compartirlas conmigo. Thank you. Gracias.